Ay, gracias. Hola, hola. Denle orden, sí. Hola. Ahí estamos. Un aplauso para ellos, ahora sí. ¿Qué tal? Hola, muy buenos días a todos. Mi nombre es Rodrigo Urrutia y voy a moderar esta mesa. Antes de empezar, tengo que agradecer a Javier, Alfredo por la invitación y también a Sonia por habernos ayudado en la organización y coordinación de este panel. Somos la mesa número 1 del día 1, arrancamos con el tema 1, así que somos una mesa, quiero creer que muy importante, tenemos una responsabilidad importante. Y el tema que vamos a abordar hoy es, como ya se mencionó, Rayuela de Julio Cortázar, lo bueno, lo malo y lo feo de elegir abogado para un arbitraje. Y en efecto, ya se mencionó, Rayuela es considerada como una novela abierta porque puede ser leída siguiendo varios órdenes. Ese, digamos, es el aspecto estructural que hace de Rayuela una novela tan revolucionaria para su tiempo. Y yo quiero enfatizar un poco lo que se mencionó sobre el sentido de la búsqueda, ¿no? Rayuela propone experimentar una búsqueda, la búsqueda del sentido de la vida, la búsqueda del amor, la búsqueda del cielo. Y tal vez la primera conexión entre Rayuela y el tema que nos toca tratar es justamente ese, ¿no? El concepto de búsqueda. Tal vez una búsqueda no tan enriquecedora como leer a Cortázar, pero sí una búsqueda importante, que es la búsqueda del abogado que uno puede necesitar para un arbitraje. ¿Y quién es mejor que los abogados in-house para contarnos la historia de sus búsquedas para encontrar un abogado especialista en arbitraje? Y obviamente, antes de empezar con los puntos en materia, voy a presentar a la mesa. Y acá nos acompaña Ana Cecilia Munive. Ella es Legal Counsel en Dragados. Ana es árbitro, es adjudicadora y es abogada por la Pontificia Universidad Católica. Tiene una maestría en Derecho por el Instituto Superior de Derecho y Economía. Es socia del Club Español de Arbitraje. Es experta en Derecho de la Construcción. Tiene más de 17 años de experiencia en gestión y administración de contratos. Y es líder en negociación y cierre de reclamos. Y además es una muy buena amiga. También nos acompaña Juan Carlos González Magallanes. Él es off-counsel de Ibáñez y Parkman. Él es abogado y árbitro. Él es egresado de la Universidad Panamericana con estudios de posgrado en Derecho Mercantil, en Derecho de Amparo, en Derecho Comunitario y también tiene una maestría en Derecho de la Empresa. Y hasta hace no mucho, Juan Carlos fue abogado in-house en Pemex. Y durante sus 18 años de experiencia, Juan Carlos asumió un rol un poco inusual, porque él era el in-house, pero a su vez él lideró y litigó los arbitrajes comerciales internacionales de Pemex sin ningún tipo de asistencia de abogados externos. Eso es algo que no suele pasar mucho. También nos acompaña Melissa de Oliveira. Ella es asociada directora del equipo de Quantum en Rimcus. Ella es experto independiente. Ella es una Chartered Quantity Surveyor, es miembro de la Royal Institution of Chartered Surveyors y también es miembro de la nueva generación del ICLA y también es miembro de LibraCons. Tiene 10 años de experiencia en la industria de la construcción, de infraestructura y en energía, y ha participado como experto en arbitrajes en Europa, en el Medio Oriente y en Latinoamérica. Y finalmente, también nos acompaña Néstor Fagua Guauque, que él es vicepresidente jurídico de cumplimiento en el Grupo de Energía de Bogotá. Él es abogado por la Universidad Externado de Colombia, es especialista en banca y finanzas por la Universidad de los Andes, cuenta con muchísima experiencia en la estructuración de financiamiento para proyectos de infraestructura. Él es profesor de mercado de valores en la Universidad de los Andes y en la Universidad Javeriana, y además integra la nómina de árbitros en el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá. Entonces creo que el panel que nos acompaña hoy tiene mucha experiencia y tiene todas las credenciales para un poco contarnos qué cosa es lo bueno, lo malo y lo feo de elegir un abogado para un arbitraje.
Y quién sabe si yendo un poco en contra de lo que hace Rayuela, yo voy a empezar tal vez empezar por el principio, ¿no? Y quiero hacerte, Ana, una pregunta que tiene que ver con el momento del primer contacto, ¿no? O sea, ¿en qué momento del proceso de toma de decisiones decides tomar contacto con el abogado especialista en arbitraje? Más o menos, opción 1 es apenas uno intuye que se puede venir la controversia, tomamos contacto con el abogado, o básicamente lidiar con abogados de litigio es una experiencia no muy deseada, entonces solamente tomamos contacto con él cuando es estrictamente necesario, cuando ya la controversia y el arbitraje ya se materializaron. Un poco, ¿cómo tomas o cuándo tomas ese primer contacto? Gracias, Rodrigo. Bueno, cuando discutíamos un poco cómo íbamos a conducir el panel, es cierto, ¿no? ¿En qué momento tú vas a tomar el primer contacto con un abogado externo? Yo tengo 2 experiencias, una en proyectos privados y otra en proyectos de obra pública. Cuando he estado en el equipo de contratos en proyectos privados, pues recurrir a un abogado externo no era una opción, digamos. ¿Por qué? Porque teníamos la posibilidad de técnicamente poder sustentar nuestra posición con nuestra contraparte y llegar a un buen acuerdo. Entonces, en mi experiencia como parte del equipo de contratos, no teníamos esa posibilidad, salvo la negociación pues ya se haya roto a todo nivel. Siempre cuento una experiencia que tuve con una de las concreteras más grandes de Perú, que es Unicom, que la conocen mucho, que teníamos un reclamo en el que ellos de verdad tenían la razón, estábamos ya discutiendo el monto y de pronto llegaron los directores de Australia, les dijeron, miren, si ustedes siguen reclamando, pues no van a tener la planta más grande de concreto en Las Bambas y se acabó el problema. Entonces, así fue. Yo creo que el nivel de negociación cuando estás en contratos o en controversias de índole privado es mucho más eficaz, pero ahora que estoy bajo obra pública, ya con mi contraparte que es el Estado peruano, pues la dinámica se convierte por completo, ¿no? Y ahí yo sí considero que el contacto con un abogado externo es básico desde el momento en que se inicia la controversia, la verdad. Nosotros dentro del grupo ACS, ahora mismo con Dragados, que tenemos 3 concesiones, pues no escatimamos nuestros recursos, por decirlo de una manera, Rodrigo, y sí nos parece muy de valor el poder involucrarlos desde el primer momento, porque es bueno, sobre todo los buscamos por tener el valor agregado de las referencias que nos puedan hacer de casos parecidos que hayan podido afrontar y también por la particularidad que tenemos ahora mismo en el Perú de no saber, no tener una predictibilidad sobre cómo va a resolver un funcionario, ¿no? Entonces, ahora mismo con tanto surgimiento de arbitraje y cómo es que se han expuesto los problemas en los tribunales, es que me parece muy abundante el criterio que nos puedan compartir los abogados externos. La verdad que agregan mucho valor, traen bastante solución y sobre todo la estrategia, ¿no? ¿Qué estrategia es la que tú puedes seguir y que te va a resultar rentable? Eso. Y esta frase tan habitual con la que yo soy en absoluto desacuerdo, no, entiendo obviamente de dónde viene la frase, esta frase de es mejor un mal acuerdo que un buen juicio. ¿Cuán descierto es eso, no? De tu experiencia, ¿cómo aprecias el valor de una transacción por encima de un conflicto? Mira, me parece que va a depender siempre del dinero, ¿no? Como siempre. Algo que los in-house tenemos que controlar, y lo comentábamos también con mis copanelistas, son los intereses económicos de un directorio, de los accionistas,
la protección del vehículo de financiamiento que puede tener la concesión. Y si nos va a resultar, ahora yo te cambio la frase, ¿no? Más cara la lavada que la camisa, definitivamente el consejo nunca va a ser bueno. Ya nos ha pasado con conflictos que hemos tenido con Sedapal, donde nos han penalizado por criterios que bueno, que ellos puedan sustentar, pero definitivamente llevarlos a un arbitraje nos salía mucho más caro que pagarlo. Entonces, para mí, en obra pública, el análisis de cuánto tiempo me voy a demorar, en cuánto tiempo voy a recuperar lo que ya estoy perdiendo y si la corporación va a tener la solidez financiera de poderlo soportar, es algo que se tiene que tomar en cuenta antes de hacer un buen acuerdo o no llevar la controversia a arbitraje, ¿no? Por ejemplo, también les quería compartir que las empresas ahora no solamente, aparte de buscar el recuperar una inversión, el poder hacer su negocio sostenible, hay una carta de presentación internacional, ¿no? Por ejemplo, en el grupo ACS nosotros tenemos proyectos de obra pública que no solo compromete el éxito económico que podamos tener del modelo de negocio que hemos suscrito con el Estado peruano, sino también nuestra participación en Latinoamérica como una solución a un servicio básico. Entonces, el incumplir un contrato o el abandonar el financiamiento que hemos comprometido vía un contrato de concesión en un proyecto público no es una opción. No es una carta de presentación que nosotros vamos a jugarnos con todos los prestamistas que tenemos a nivel de mundo. Entonces, el análisis ya no se torna solamente ya, ¿cuál es el beneficio que voy a obtener? Sino, ¿cuál es la carta de presentación que yo voy a dar? Porque a mí los bancos no me prestan el dinero porque tengo muchas ganancias en todas mis operaciones, sino porque también tengo un negocio que es sostenible en el tiempo. Entonces, yo creo que todas esas cosas que quizás nunca nadie se las ha contado, ¿no? Cuando son abogados, pues ahora las he querido compartir como para que las tomen en cuenta, que el efecto medioambiental, de responsabilidad social, la brecha, el apoyar a romper la brecha de infraestructura en un país como Perú, en Latinoamérica, es una tarea que no solamente compromete fondos, sino también responsabilidad. Eso, Rodrigo. Sí, y de hecho lo que mencionas es muy importante y me llevo esta responsabilidad que tienes frente a tu directorio y frente a tus stakeholders, ¿no? Porque finalmente el arbitraje no es negocio para las partes, no necesariamente aporta valor, entonces evidentemente en esa responsabilidad que uno tiene frente a su directorio, evidentemente la recomendación de un tal vez no tan buen acuerdo siempre va a ser mejor que la de promover un arbitraje. Y esto un poco me lleva a hacerle tal vez un par de preguntas a Juan Carlos, porque Juan Carlos ha asumió un poco el desafío de ser abogado de uno mismo, ¿no? Tú has asumido el rol de in-house en Pemex, pero al mismo tiempo eras el abogado a cargo de la defensa de Pemex en los arbitrajes. Entonces, ¿cómo asumes ese doble rol cuando eres abogado a cargo de la defensa, pero al mismo tiempo eres un stakeholder? Intuyo que tienen que haber muchas ventajas, también desafíos, y la idea es un poco saber cuáles son. Sí, gracias, Rodrigo. Gracias, Javier, por la invitación, Sonia, por la coordinación, y es un honor estar aquí en Perú y en el Open. Como bien dice Rodrigo, implica un reto, pero es un reto muy interesante. Uno como in-house conoce todo el contexto de la empresa, por ejemplo, qué tan relevante o no es un proyecto, qué relación hay con la contraparte, y cuáles son las cuestiones que conlleva la disputa. ¿Es una cuestión administrativa, es una cuestión técnica, es una cuestión jurídica, una cuestión financiera? ¿Es subsanable o no? ¿Incide un tema de régimen exorbitante de derecho público?
cómo llegar al equipo técnico. Normalmente el ingeniero que administra un contrato, un proyecto, pues es un funcionario público de un operador estatal. Cuando alguien lo cuestiona, no lo cuestionan porque tuvo un aumento en la producción, lo van a cuestionar porque tuvo una problemática. Entonces, normalmente esa filosofía o esa manera de ser del funcionario es como encriptada, es como la almeja cuando no se abre en la paella. Entonces hay que saber cómo entrar, platicar con ellos, tener todo el conocimiento de causa del contexto y empezar a abrir, luego empezar a visualizar toda la trazabilidad documental. Normalmente en un operador estatal hay mucha reestructura, mucho movimiento de funcionarios, se pierde la trazabilidad documental del proyecto. Entonces hay que empezar desde hacer lo más básico, entender, involucrar a la alta dirección. Afortunadamente en Pemex, por ejemplo, Pemex litiga en todas las sedes, litiga en sede administrativa, en sede judicial y en sede arbitral. En sede arbitral tiene toda la cadena de valor del petróleo y gas. Entonces, todo lo que es un proyecto de infraestructura upstream, downstream y midstream los lleva en arbitraje. Todos los contratos de exploración y producción, también hay cláusula arbitral, y los contratos de servicios de exploración y producción también son cláusula arbitral. Entonces, normalmente son proyectos relevantes para la empresa y eso facilita el que permee o el que se involucre la alta dirección y uno conoce todo ese contexto, ¿no? Entonces, sobre esa base hay que ir planteando y estructurando todo el contexto fáctico, económico, financiero, con la secuencia lógica para generar convicción, lo que decía Alfredo, de cómo generar esa convicción, esa narrativa bien estructurada y dar todo ese contexto, porque muchas veces damos por hecho cosas que se saben mucho al interior de la empresa, pero que ni la contraparte ni los árbitros lo señalan. Entonces ese es un reto muy relevante. Otro punto muy relevante es ser claro al interior de la empresa con la expectativa real, los riesgos que hay en la cuestión técnica, en la cuestión jurídica y en la cuestión financiera. Ser muy cauto en evitar posicionarse o formular una pretensión con una teoría muy revolucionada. Hay que ser aquí sumamente ortodoxos, transparentes, objetivos. Por ejemplo, yo al perito, cuando contrato un perito, le digo, por favor, analiza el cálculo que haya hecho el administrador del contrato y si hay un diferendo en el quantum, lo rectificamos. Jurídicamente en el Código Civil está replicado un principio que es cuando hay un error de cálculo se rectifica. Entonces, yo le dije, si nos equivocamos, no le veo ningún tema, vamos a rectificar y para eso están los peritajes, ¿no? Siempre abrir el tema, la disputa, el tema de la potencial transacción, eso tiene que ser irrestricto e involucrar a todos los funcionarios para que eso se pueda materializar. Platicando con mis copanelistas, les platicaba un tema que fue real. Por ejemplo, en el tema de la pandemia, todos los operadores estatales a nivel mundial se quedaron sin flujo de caja. Llega un arbitraje y era un consorcio, el tema de la disputa era de upstream, eran exploración de campos de gas en el norte de México, en la cuenca es una cuenca que está vinculada a la cuenca pérmica de Estados Unidos. Había ciertas disputas técnicas y económicas. Normalmente cuando hay una disputa, la contraparte o el equipo legal interrumpe la comunicación entre el equipo técnico. Aquí no se dio, pero yo no tenía conocimiento de ese punto, ¿no? Entonces empezamos a gestionar, a ver los perfiles de los potenciales árbitros, etcétera, y me contacta el equipo técnico y me dice, abogado, ¿qué hacemos con el equipo técnico de la contraparte? Me llamó la atención el cuestionamiento, le dije, ¿cómo? Y me dijo, sí, seguimos en comunicación, y me sorprendió, y le dije, ¿qué tal va fluyendo la información? No, dice, muy bien, nos conocemos desde hace mucho, y le dije, perfecto, entonces sigan así, qué bueno que me das este insumo, yo voy a gestionar para tratar de visualizar una potencial transacción.
¿Y qué contexto veía ahí? Por ejemplo, el consorcio eran 3 empresas, una empresa japonesa, una empresa brasileña y una empresa mexicana. Y las 3 eran operadores. Entonces, de ahí es un punto relevante porque nadie se quiere pelear con el operador estatal. Entonces, ahí hay un punto. Luego hablé con el equipo técnico, cómo está el consorcio manejando la disputa. Y dice, pues mira, hay uno que tiene interés en transigir y los otros 2 no tienen interés. Otro elemento relevante para gestionar la disputa. Entonces, con esos elementos y conociendo el contexto internacional, que no había flujo de caja, todos habían tenido, bueno, había cotizado por primera vez en la historia, había cotizado en negativos el precio del crudo. Todas las operadoras internacionales habían tenido números negativos en el resultado del ejercicio, Shell, Total, Repsol, todas, absolutamente, obviamente Pemex también, no había flujo y entonces todo ese contexto uno lo gestiona y dice, bueno, a ver, voy con el tema con la Dirección Corporativa de Finanzas, ¿cómo están los temas? No, pues no hay liquidez. ¿Cuándo puedes tener liquidez? Tanto, perfecto. En esta fecha, sí, 2 meses, uno va gestionando el caso, involucra a la alta dirección, luego cómo gestionar y hacer el acercamiento con la contraparte. Quitar a los abogados de la contraparte porque muchas veces traen una agenda a lo mejor ellos prefieren llevar la disputa, entonces como no sabemos la agenda que traen, los quitamos y mandamos la negociación a la alta dirección. Primero también hablar con la alta dirección y sensibilizarlo, porque luego no entendían, ¿y qué vamos a vender? Muy sencillo, 1, certidumbre en una fecha de pago y le vas a dar flujo de caja a los operadores. 2, no quieren pelearse contigo porque eres el operador estatal. 3, vamos a obviar un arbitraje. Se convenció, empezamos a caminar, hizo el primer contacto con uno de los consorcios, el que sí tenía intención, ya vio que la contraparte tenía esa misma línea de comunicación. Este mismo convenció al segundo y ya con el segundo convencimos al tercero, celebramos la transacción, pidieron ratificación ante notario, cumplieron con la fecha de pago, todavía la Dirección Corporativa de Finanzas estaba, hijo, a lo mejor no cumplimos, no, por favor. Dijimos a la contraparte, no se preocupen, condición suspensiva, si no les pagamos, queda todo como si no se hubiera celebrado nada y confíen. Materializamos la transacción, los abogados de la contraparte ni el tribunal se enteró, ya de repente exhibimos ya la transacción, nos hicieron una quita de todos los gastos financieros, el monto eran 2 campos y eran sobre $35 millones de principal, más otro tanto de 30 millones de dólares de accesorios. Como les dimos la certidumbre en el flujo de caja, le dijimos nos hacen esa quita, aceptaron, tuvo tiempo la negociación y se materializó. Y así como esa, les puedo contar varios temas más. Y ese es el punto, o el valor agregado que yo lo veo de cuando es el in-house el que lleva los 2 roles. El de in-house propiamente y aparte el abogado de parte para defender la disputa con materialidad y dar esos resultados, ¿no? Y la otra, clarificar las expectativas. Mira, el riesgo es y ser muy concreto en esos temas y replicarlo y totalmente transparente y la mayoría fluyen casos de éxito, ¿no? Otro tema relevante es, por ejemplo, uno conoce al equipo técnico en temas de ingeniería, son ingenieros que tienen toda la experiencia del mundo, pero no tienen una visión de negocio, entonces uno ya sabe que el área de oportunidad que tiene que gestionar es justamente el decirle, oye, es que por el tema de rentabilidad, etcétera, temas que luego para el funcionario público no son prioritarios, ¿no? El funcionario público muchas veces es, no, yo tengo que hacer esto y lo que cueste, ¿no? Pero, oye, aquí, mira, vamos a tener este costo-beneficio, etcétera. Entonces, todo ese contexto es el que Y ahí un poco la pregunta siguiente es el manejo del resultado, ¿no? Porque, claro, cuando el arbitraje concluye y el laudo sale como uno quiere, me queda clarísimo que la celebración es doble, ¿no? Porque vas a celebrar como in-house y también vas a celebrar como abogado a cargo de la defensa. Pero ¿cómo manejamos el mensaje cuando el laudo no sale como uno esperaba?
cuáles son un poco los desafíos de ese manejo de mensaje. Y evidentemente la idea es, a partir de tu experiencia, un poco que los abogados que estamos más bien por del otro lado y manejamos la defensa, un poco tomar nota de qué es lo que tú esperas a partir de tu propia experiencia del manejo de la información, tanto para las buenas noticias como para las no tan buenas. Exacto. Sí, ese punto se gestiona primero con la claridad, decir, esta es la expectativa real, esta es la pretensión y el posicionamiento, y uno tiene la autonomía de criterio para llevarlo a buen término, ¿no? Ese es un punto fundamental. Y la otra es, normalmente Pemex era demandado. Pocas veces hacía el reclamo, pero todos los reclamos reconvencionales afortunadamente se materializaron y se materializaron con éxito, se ganó con ese esquema de total transparencia. Un arbitraje que tuve de un tema de navegación, de una maniobra marítima, también transigimos, pero ya a punto de celebrar la audiencia con el pago, materializando el pago total. Y, por ejemplo, también me tocaba litigar en sede judicial las acciones de nulidad y reconocimiento. Prácticamente me tocó el rol de demandado reconvencional, de contestar la demanda para la nulidad y demandar la reconvención para el reconocimiento de ejecución del laudo, y afortunadamente bien. Con esas bases, nunca especular ni generar oye, podemos hacer este reclamo de lucro cesante, no hay, porque influyen estos términos, estos temas, entonces vamos a perder credibilidad ante el tribunal, y el tribunal normalmente se da cuenta. Cuando uno defiende una pretensión y un posicionamiento real, el tribunal en sede judicial, en tribunal arbitral, se da cuenta. Entonces, y normalmente también como empresa pública, pues uno tiene que dar una cara a la contraparte, incide en el clima de inversión del país, o sea, hay que ser muy transparentes en esos temas. Muchas gracias Juan Carlos. Y ahora tengo una pregunta para Melissa. Además de lo importante que es la opinión de los in-houses sobre lo que esperan de un abogado especialista en arbitraje, también es importante la opinión de los expertos. En muchos casos, esa relación entre el abogado a cargo de la defensa y el experto es una relación muy cercana, es una relación que tiene que funcionar. Y a veces uno podría pensar que los incentivos de un abogado dentro de un proceso y los de un experto no necesariamente están tan alineados. Entonces, un poco mi pregunta, Melissa, va en un poco qué es lo que esperas o valoras de los abogados especialistas en arbitraje cuando tienes que un poco lidiar con el in-house y también con el abogado. Y un poco, tal vez para aterrizar mejor la pregunta, si es que un cliente te busca y sabes que eres experta independiente, que tienes una especialización en manejo de claims complejos, y te pregunto, oye, ¿qué tipo de abogado es el que tú crees que necesito? ¿Qué es lo que le sugerirías, ¿no? Y la idea es un poco que los abogados que estamos sentados tanto en el panel como dentro del público tomemos un poco nota de tus recomendaciones. Muchas gracias. Bueno, primero muchas gracias a Javier y el Open de Arbitraje por la acogida. Bueno, lo que necesito del abogado es mucho lo que dijo Juan Carlos. Necesito la claridad, la transparencia, el acceso completo a todos los documentos relevantes y las instrucciones, ¿no? Las instrucciones son muy importantes, son esenciales porque ellas definen lo que va a estar dentro de mi informe. O sea, el alcance de las preguntas que debo contestar. Y según también el CPR 35, que es lo que seguimos ahí en Inglaterra y Gales, el Civil Procedure Rules, entonces tengo la obligación de perito es hacia el tribunal.
Entonces necesito mantener esta independencia y para mantener la independencia necesito sí que la comunicación, que el diálogo con el abogado sea claro, sea constructivo, sea abierto. Entonces necesito poder tener espacio para plantear mis dudas, para hablar de las limitaciones que he hallado mientras hacía mi análisis, para alinear y para decir que no puedo estar ahí alineando mis conclusiones con lo que desea, sino que tengo que tener un análisis que sea fundamentado, que sea objetivo, técnicamente fundamentado para ayudar al tribunal con sus conclusiones, ¿no? Y además, algo que dijo también Juan Carlos es la cuestión para que los abogados comprendan qué importante, qué valorosa es la independencia del perito. Porque el perito que sea verdaderamente independiente ayuda al abogado y a su equipo a evaluar los riesgos, ¿no? Si vale la pena seguir adelante con un caso o no. Entonces, les damos una visión más realista del alcance de sus reclamaciones. Y otra cosa que necesito, que quizá no hablamos mucho, es de tiempo. O sea, tiempo es esencial, es crítico para que pueda yo hacer un análisis que sea fundamentado, ¿no? Porque un perito apresurado es un perito débil. Y si el análisis no se aplica con rigor, entonces mi opinión pierde credibilidad. Y si pierde credibilidad, consecuentemente perjudica el caso de la parte. Entonces, todo eso y claro, el abogado puede y debe explicarme los criterios legales y asegurar el cumplimiento procesal y ayudarme a entender el formato de la evidencia, a gestionar los materiales del caso y quizá hasta sugerir la estructura para el informe. Pero hay una línea que no se puede cruzar. Entonces, un abogado que intenta a redactar el informe o ocultar hechos desfavorables o intentar influir en mis opiniones, eso es la línea roja ya, ¿no? Entonces, además, un punto importante es que desde el caso de Jones y Caney, en 2011, ya los peritos podemos ser demandados por nuestros clientes por trabajo negligente. Entonces, está ahí la importancia de mantenerse el límite de la influencia del abogado, un límite que sea claro y que sea limpio. Muchas gracias, Melissa. Y ahora tengo un par de preguntas para Néstor. Y creo que este es un tema en el que yo particularmente no tengo ningún interés, pero es una pregunta sobre honorarios y estructura de pagos a los abogados. Yo no tengo ningún interés en estas preguntas, a mí me han dicho que las haga. Y entiendo que existen muchos modelos o formas de estructurar honorarios. Está el típico honorario por horas, está el honorario por hitos o por avance, e incluso hay quienes estructuran sus honorarios por cuotas mensuales. Y un poco lo que nos gustaría saber es cuál es la estructura del honorario que tú crees que a los in-houses les funciona mejor. Y también, después de eso, un poco saber cuál es tu opinión sobre el honorario de éxito, que siempre es es una estructura o es una inclusión de un honorario variable que tiende a ser controversial. Muchos piensan que el honorario de éxito un poco que alinea los incentivos entre los abogados y las partes, pero por otro lado hay ciertas preocupaciones de compliance con aquellas cosas que se pueden esconder en un honorario de éxito. Entonces, un poco que nos gustaría, a mí no tanto, pero me han dicho que tengo que hacer la pregunta, ¿cuál es tu experiencia sobre los honorarios y la estructura de pago a los abogados? Gracias. No, ante todo, pues muchas gracias a Open Arbitraje por la invitación. En realidad es un privilegio estar acá en Lima.
la experiencia que yo puedo contarles de lo que nosotros hacemos al interior del Grupo Energía Bogotá, digamos, en temas de selección de abogados, yo creo que nosotros nos hemos vuelto como con mucha experiencia en tener como esa etapa previa de negociación buscando abogados, y en el tema particular de honorarios, digamos que el primer punto del cual nosotros partimos es que nuestra preferencia es pactar unos honorarios fijos, no pactar comisiones de éxito. Creemos que, digamos, la comisión de éxito no es un tema, digamos, creo que tiene unos incentivos que a veces son como raros, en el sentido en que eso puede incentivar la gestión de los abogados defendiendo un litigio, defendiendo o asistiendo a un caso particular, pero preferimos no pactarlos. Primero, digamos que si es un tema que se trate, por ejemplo, de la estructuración de un proyecto, creo que pactar honorarios de éxito pugna un poco como con la función del abogado, y en ese sentido nosotros creemos que siempre existe como un conflicto de interés ahí presente. Y en la parte de un litigio, igualmente no creemos que sea como la mejor idea tener honorarios de éxito, porque digamos que en particular a veces se vuelve difícil explicarle a un directorio, a una junta directiva, después de que, si el caso es exitoso, las cuantías, a veces por los porcentajes que se pactan, que pueden ser consideradas excesivas con posterioridad. Entonces siempre tratamos de no pactar honorarios de éxito, acotarlo más bien por hitos, y el tema de los hitos esencialmente porque creemos que tenemos que tener como la disponibilidad de terminar el litigio en cualquier momento y salirlo sin que tenga uno temas pendientes de liquidar honorarios. La decisión nuestra de no tener honorarios de éxito se basa en una experiencia que tuvimos al interior del grupo, en el cual en algún momento se pactó una cláusula de honorarios con comisión de éxito que mezclaba tanto un componente fijo como un componente de comisión de éxito, que desafortunadamente al momento de hacer la liquidación con la interpretación que tenía la firma de los honorarios, y además este es un tema interesante porque al final no llegamos a un laudo, sino hubo un proceso de negociación en el curso del proceso, y viendo la forma como se estaban interpretando las cláusulas de los honorarios de comisión de éxito, casi que la firma de abogados se convertía en socio del grupo, porque era tal la interpretación que de alguna manera por los beneficios que se han establecido, casi que teníamos que pagarle beneficios a perpetuidad. La reacción mía en ese momento, en el momento de entrar en la discusión, fue: nosotros buscamos unos abogados y no buscamos socios. Si hubiéramos querido socios lo habíamos hecho de otra manera. Pero digamos que ahí creo que el tema de alguna manera relevante es que al final, si uno quiere pactar una comisión de éxito, creo que tiene que ser muy claro en los términos en que lo establezca, porque al final nosotros tuvimos casi que llegar a un litigio para que se interpretara la forma como se había establecido la cláusula de los honorarios de comisión de éxito. Y derivado de esas experiencias, asumimos como una política propia no pactar comisiones de éxito y eliminarlas totalmente de nuestro escenario. Y lo que hemos encontrado en la práctica internacional y en la práctica local es que ese no es un elemento que resulte ser, digamos, decisivo a la hora de establecer un contacto con una firma de abogados. Es decir, no es un elemento importante. Tenemos más preferencia por los hitos, pero no, digamos que no tenemos reservas, por ejemplo, a pactar una estimación de honorarios por horas,
siempre y cuando, digamos, que el tema quede bien acotado. Y un tema que me parece importante ahí, porque al final, digamos, es clave la representación de quién es el abogado que lo va a asistir a uno, siempre en ese proceso de evaluación de cómo van a ser los honorarios, hacemos una evaluación no solamente del abogado que nos va a representar en el litigio, sino de cuál es el equipo que tiene ese abogado, esa firma, digamos, el equipo de apoyo, porque creemos que una gran fortaleza de un litigio está justamente en quien hace todo ese trabajo pesado de examinar las pruebas, de analizar los documentos y creemos que si se puede presentar la contingencia de que cambie el apoderado por alguna razón, no sería muy bueno que todo el equipo que está debajo cambiara, sino que siguiera, porque creo que parte de la fortaleza de un buen manejo de un litigio está en cómo está integrado el equipo que está por debajo del abogado, digamos, apoderado principal o del equipo que está haciendo la representación directamente. Y justamente un poco enfatizando o quedándonos un poco más en lo último, ¿cuáles son los que consideras son los inclinadores de balanza para escoger a un equipo en particular? Porque imagino que en controversias complejas seguramente vas a sostener reuniones con varios equipos de arbitraje, seguramente van a ser equipos sumamente competentes, seguramente muy recomendados, también con las credenciales y los rankings al día. Y entonces al final, cuando tienes estos equipos que son excelentes, ¿qué es lo que hace que tú escojas a uno de ellos? Porque no podemos estar con los tres. Sí, ¿Cuáles sí. son un poco las grandes puntos que te llevan o que te ayudan a tomar una decisión? Yo creo que un tema que es importante a la hora de definir y de, digamos, inclinarse por una u otra firma, creo que al final hemos llegado a un momento en que el estándar de las firmas de abogados y de los abogados litigantes, creo que, digamos, que se ha llegado a un estándar que es como equivalente y a veces cuando uno escoge, yo trato de tener, no sé, la posibilidad de examinar 3 o 4 firmas con las cuales uno se sienta cómodos o 4, digamos, litigantes, expertos, con los cuales se sienta uno cómodo. Creo que ahí, cuando uno llega como a una especie de lista corta, en cierto sentido es indiferente si escoge a uno u otro, porque al final llega más o menos a un equilibrio sobre qué le interesa a uno, el conocimiento del litigio, la experiencia. Pero creo que el punto que nos lleva a tomar una definición, bueno, está por un lado el proceso de negociación de los honorarios, que es clave, pero ya en sí tomar la decisión creo que depende ya del equipo, es decir, cuál es el equipo que está, y en eso hago mucho énfasis en lo que mencionaba anteriormente, el equipo que está apoyando es importante y eso lo examinamos con mucho detalle. Y la posibilidad que uno pueda tener como una relación muy directa con esa persona que lo va a representar. Parte de lo que nosotros hacemos y digamos la política que tratamos de implementar es que al interior de la compañía nosotros tenemos que saber, conocer y manejar tanto del litigio como del apoderado. Es decir, y en ese sentido no somos unos, digamos, clientes pasivos que de alguna manera delegamos un poco la responsabilidad, sino estamos muy presentes, estamos muy activos y eso supone que revisamos muy detalladamente los documentos que se produzcan, la forma como se van a abordar las audiencias, es decir, el calendario procesal, etcétera, etcétera. Y eso supone que tengamos la posibilidad de tener una relación muy directa y muy inmediata con quien vaya a ser el asesor, y ese es como el elemento que nos permite como llegar a esa definición. Muchas gracias, Néstor. Creo que ya por el tiempo nos toca empezar a cerrar. Tal vez regresando un poco sobre
sobre la novela asociada a este tema. En Rayuela sabemos que Horacio Alveira busca un orden y busca un sentido, ¿no? Busca a alguien que le dé coherencia en medio de situaciones fragmentadas o en situaciones que uno podría calificar como de caos. Y a veces ocurre algo parecido en el arbitraje, ¿no? A veces las relaciones comerciales se fragmentan, se rompen, entran en una aparente situación de caos y a veces es a través del abogado especialista en arbitraje que se puede encontrar cierto orden y podemos tal vez ayudar a eso. Pero para poder hacerlo, claramente es muy importante que escuchemos lo que los in-houses, teniendo toda la experiencia que tienen, valoran. Y de hecho, un poco que de esta conversación me llevo como grandes puntos la importancia de ser permeable a un acuerdo, que es algo que mencionaba Ana, ¿no? A veces la disputa no necesariamente genera el valor que la compañía espera y es importante que tus abogados sean permeables y procuren un acuerdo. Como decía Juan Carlos, la importancia del control de ansiedad, del control de información y del traslado transparente de lo que viene ocurriendo en el proceso, y eso evidentemente va a ayudar a manejar la última noticia del resultado, sea buena o no tan buena. Me quedo con lo que dice Melissa del respeto a la independencia y de entender que para el éxito de un caso los abogados tienen que también saber darle un espacio a los expertos que se deben al tribunal, sin perjuicio de que evidentemente ayudan a que los abogados podamos conseguir el resultado que buscamos. Y me quedo con lo que dice Néstor de que claro, muchas veces lo que puede tender a inclinar la balanza en la toma de decisiones no es solamente la chapa del estudio o del líder de equipo. Es muy importante tener un equipo debajo que pueda sostener el trabajo en el largo plazo que suele demandar un arbitraje. Y también me quedo con la anotación de la importancia de la approachability, ¿no? O sea, esa cercanía entre el abogado y la parte. Y bueno, les agradezco a ustedes por lo que nos dejan de esta primera mesa y también le agradezco al público por acompañarnos en esta primera mesa. Espero que haya sido muy útil. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.